Hola, bienvenidos al módulo número 2 del Diplomado en Implementación del Sistema de Alertas Temprana en el Distrito de Cartagena para la prevención del riesgo de desastres. El módulo 2 hace parte del ciclo formativo número 1 que corresponde al marco jurídico y normativo de los SAT en Colombia. El módulo número 2 es la introducción a la Ley 1523 del 2012. El objetivo de este módulo es familiarizarnos con todas aquellas disposiciones que se dictan en la Ley 1523 del 2012, en la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. La Ley 1523 está conformada por 8 capítulos. El capítulo número 1, que dicta principios y definiciones, el capítulo número 2, donde se encuentra la estructura, organización, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el capítulo número 3, que cuenta con los instrumentos de planificación, el capítulo número 4, que cuenta con los sistemas de información, el capítulo número 5, con los mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres, el capítulo número 6, con las medidas declaratorias de desastre, calamidad pública y retorno a la normalidad. El capítulo número 7, el régimen especial para la declaratoria de calamidad pública y normalidad. Y el capítulo número 8, donde se dictan las disposiciones finales. ¿Pero qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres con el propósito explícito de contribuir a la sociedad, el bienestar, la calidad de la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué vamos a resaltar de esta ley 1523? Como lo vimos en el módulo anterior, en Colombia hubo un cambio en la manera en la que se enfocaban las instituciones y los sistemas para atender los desastres. Anteriormente teníamos el SINPAT, que era el Sistema Nacional de Atención a Desastres. Entonces estábamos más enfocados en atender y responder ante una eventual amenaza. Aunque sí se hacían labores de prevención, digamos que el enfoque no era prioritario a la prevención, sino más bien a la atención. O sea, estábamos enfocados más en coordinar, articular y organizar entre todas las entidades que eran respondientes de cómo íbamos a responder y actuar en el caso de que hubiera una amenaza. ¿Qué cambió? Que ahora nosotros vamos a estar más enfocados en la prevención. Entonces aquí, en cuanto se dice a políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo. ¿Qué pasa con el conocimiento del riesgo? Que ahora también se estaba empezando a documentar y que el conocimiento del riesgo iba a ser un componente importante en la gestión del riesgo de desastres. Entonces empezamos a documentar todo lo que estaba pasando y a tomar medidas en respecto a ese conocimiento del riesgo que ya teníamos generado para empezar a planificar nuestras acciones preventivas. ¿Cuáles son los principios de la gestión del riesgo? Tenemos el principio de igualdad, donde se dice que todos tenemos derecho a que nos atiendan de una manera igual, o sea, deben velar por la seguridad de todos, así como el derecho de protección, el principio de solidaridad social, el principio de autoconservación, el participativo, el de la diversidad cultural, el interés público social, la precaución, la sostenibilidad ambiental, la gradualidad, un principio sistémico, la coordinación, la concurrencia, la subsidiariedad y la oportunidad. ¿Cuáles podemos destacar de aquí? Entonces, bueno, el de igualdad, protección, solidaridad social, autoconservación, participativo y diversidad cultural están muy relacionados con la forma en la que estamos todos en igualdad de condiciones y tenemos el derecho a recibir el mismo trato y que se gestione y se atiendan los riesgos velando por la seguridad de todos nosotros sin importar nuestras condiciones sociales o nuestras condiciones étnicas en este caso. También tenemos los principios de sostenibilidad ambiental, donde también se debe velar por el cuidado de los recursos, los principios sistémicos y de gradualidad, donde pues
Se habla acerca de la manera como se organizan las entidades para actuar como un sistema y enfocarnos en atender los desastres de una manera más integral. Así pues también tenemos el principio de coordinación enlazado con el principio sistémico, entre otros. Bueno, entonces pasamos aquí a los componentes de la gestión del riesgo de desastres, que son 3 componentes, aquí se llaman 3 procesos en el gráfico. El componente número 1, que es el conocimiento del riesgo, el número 2, que es la reducción del riesgo, y el número 3, que es el manejo de desastres. ¿Qué cosas entran dentro del conocimiento del riesgo? ¿O qué subprocesos tenemos en el conocimiento del riesgo? Tenemos la identificación y la caracterización de los escenarios de riesgo. ¿Qué va a suceder aquí? Pues es donde yo voy al escenario de riesgo y yo comienzo a identificar qué hay, cómo se genera, cómo está actualmente, cómo se ha generado, cómo se ha manifestado en épocas anteriores. Tenemos la comunicación y monitoreo del riesgo, que es donde lo vamos a estar vigilando y vamos a estar comunicando e informando a las personas de cómo está. Entonces aquí un ejemplo de esta comunicación del riesgo es el Servicio Geológico Colombiano. Cada semana tiene boletines acerca del estado de los volcanes que ellos están monitoreando. Tienen pues una red sísmica dedicada al monitoreo de la actividad sísmica del país, pero pues sacan los boletines de los volcanes como tal. También otro ejemplo pues son los pronósticos que brinda el IDEAM día a día. Entonces ahí están monitoreando las condiciones climáticas y generan sus comunicados. O en el caso de los municipios o las áreas metropolitanas que cuenten con sistemas de monitoreo de calidad del aire, ellos también están monitoreando la calidad del aire, emitiendo sus boletines y alertas según sea necesario acerca de la calidad del aire y de cómo se espera que se comporte cada día. Luego también está el análisis y la evaluación del riesgo. Entonces, a partir de todo eso que se monitorea y que ya se identificó, se analiza y se evalúa en qué condiciones de riesgo se encuentra, si es un riesgo alto, si es un riesgo medio o si es un riesgo bajo. En el proceso número 2, donde tenemos la reducción del riesgo, entonces es donde se realizan las intervenciones prospectivas o correctivas del riesgo. Y bueno, entonces, ¿qué es una intervención prospectiva? Cuando se habla de un ejercicio prospectivo, es un ejercicio a futuro. Es decir, que una intervención prospectiva es una intervención que me va a tratar un riesgo que se puede generar a futuro. De pronto yo veo que el día de hoy la montaña tiene una estabilidad suficiente, pero que se ha encontrado expuesta a procesos de erosión y yo voy a imaginarme, yo en un futuro sé que gracias a esa erosión, esa estabilidad de la montaña se va a ver afectada, va a comenzar a jalar pequeños sedimentos, a exponer más las rocas y voy a ser susceptible a una caída de rocas. ¿Cuál va a ser mi intervención prospectiva? Puede ser la recuperación de la capa de cobertura vegetal, puede ser el uso de geotextiles o puede ser incluso, si yo veo que la roca se va a caer, yo misma la tumbo y yo lo hago de manera controlada para ir eliminando ese riesgo. Entonces, una intervención prospectiva es una que se hace para mitigar o para tratar de prevenir un riesgo a futuro. ¿Qué es una intervención correctiva? Cuando yo ya veo que el riesgo se está presentando y necesito empezar a corregir esos riesgos. Por ejemplo, si yo ya veo que tengo un puente al lado de la carretera y se está empezando a socavar porque el río llega y socava, entonces yo puedo corregir eso mediante el uso de jarillones o costales de arena para que pare un poco la socavación del río. Entonces ya empiezo a corregir lo que me está sucediendo y empiezo a generar bueno, quizás muros de contención o relleno o cualquier otra técnica de estabilización que sea necesaria para ese puente que ya estaba siendo víctima de la socavación. Tenemos también aquí en el proceso número 3 el manejo de los desastres, donde está la preparación para la respuesta, que está ligada a la ejecución para la respuesta. Aquí en la preparación para la respuesta ahondaremos más adelante en ello, pero por ahora pues es ese momento previo al desastre donde nos pensamos en cómo vamos a reaccionar en caso de que se manifieste la amenaza, y la ejecución es la parte donde hacemos todo esto que ya preparamos. Si yo en mi preparación dije que iba a evacuar, que si se llegaba a presentar X o Y fenómeno, yo iba a evacuar
a todas las personas hasta un punto y vamos a tener este tipo de suministros y va a haber un equipo de socorro que va a tener este tipo de equipos. Entonces, todo eso ya lo voy a hacer en la ejecución. Todo eso que ya planifiqué en la preparación lo voy a hacer aquí en la ejecución para la respuesta. Luego tenemos la preparación para la recuperación y la ejecución para la recuperación. Nuevamente, pues esto más adelante ahondaremos más, pero por ahora, en la preparación para la recuperación es esa parte donde yo planifico cómo a partir de los daños que se me han generado, puedo recuperar las condiciones anteriores. Y la ejecución es yo cómo ejecuto todo eso que ya planifiqué. Es decir, que si yo determiné que durante el evento de inundación perdí 10 hectáreas de cultivo, voy a planificar la manera en la que yo pueda recuperar esas unidades productivas. Y aquí es la manera en la que lo voy a ejecutar. Puede ser también cuando se pierden muebles en series o hay daños financieros o físicos o estructurales que de pronto yo veo que se me afectó la estabilidad de mi casa o algo así. Entonces en la ejecución ya es la manera en la que yo ejecuto todo eso que ya planifiqué para reparar ese daño que ya identifiqué. ¿Quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre? Las entidades públicas, las entidades privadas con y sin fines de lucro y la comunidad. ¿Quiénes son los directivos? El presidente de la República, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres, el gobernador en su respectiva jurisdicción, el alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción. Entonces, pues sí tenemos que ser conscientes de que la gestión del riesgo de desastres no es algo que se haga solo en el sistema nacional, también nosotros como comunidad tenemos que hacer parte de ese sistema, somos parte de ese sistema, tenemos que participar de manera activa, así como las entidades privadas y pues obviamente las entidades públicas. ¿Cuál es la estructura del sistema? Entonces en la cabeza está el presidente de la República, asesorado aquí por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Se tienen 3 comités, uno para cada uno de los componentes: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. También está el gobernador con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, que tiene también 3 comités: el comité del conocimiento, de reducción del riesgo y de desastres, pero pues ya enfocados a nivel de un departamento. Está el alcalde, nuevamente hay un consejo municipal, es decir que cada uno de esos niveles, nacional, departamental y municipal, tiene estos 3 comités y cada uno adicionalmente va a contar aquí con un fondo. Entonces se tiene el presidente de la República en cabeza del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres tienen un fondo nacional que tiene 5 subcuentas. Aquí el gobernador en su jurisdicción pues va a tener un fondo departamental destinado a la gestión del riesgo de desastres y el alcalde tendrá un fondo municipal destinado a la gestión del riesgo de desastres. Apoyos del sistema. Las instancias directivas del Sistema Nacional contarán con apoyo desde diferentes consejos y comités. Estos son los que mencionábamos en la diapositiva anterior: el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los comités nacionales para el conocimiento del riesgo, el Comité de la Reducción del Riesgo y el Comité del Manejo de los Desastres, que estos son los 3 componentes, y los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo, que esos consejos son los consejos de los 3 componentes también, o sea que después también se tenían los comités de estos 3 componentes: conocimiento, reducción y manejo de desastres. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres? Promover estándares, protocolos, soluciones tecnológicas, procesos para el manejo de la información para la gestión del riesgo a diferentes niveles, contribuir al conocimiento del riesgo del desastre en el país y divulgar información. Entonces aquí se ve claramente ese cambio que hubo en el enfoque, porque ahora ahora está plasmado en los objetivos: promover estándares, protocolos, soluciones tecnológicas y procesos para el manejo de la información. O sea, aquí lo que vamos a promover es temas de prevención, de preparación, de capacitación. Y aquí en este tema de las soluciones tecnológicas, aquí es donde entran los sistemas de alertas tempranas. Y todo esto en aras de que contribuir al conocimiento del riesgo de desastre y divulgar la información, porque si divulgamos la información y todos la conocemos, todos vamos a ser miembros más activos del sistema y vamos a mejorar nuestras capacidades de respuesta.
Entonces, finalmente ya vamos aquí a ver algunas definiciones establecidas en el glosario del artículo 4 de la ley 1523, que entonces vamos a tener que es una alerta, que es el estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. Entonces, como se menciona, una alerta es declarada con anterioridad. Por ejemplo, ¿qué tipo de alertas podemos encontrar así que se declaren constantemente? Cuando va a iniciar la temporada de huracanes. Cuando ya sabemos que se formó un huracán y que el rumbo va a pasar por aquí, entonces se genera la alerta porque se pueden generar lluvias intensas y prolongadas, además de vientos fuertes. También están las alertas por sequías cuando se declara el fenómeno del Niño y que de pronto gracias a la sequía pues puede haber alerta de incendios porque como todo el terreno va a estar muy seco va a ser más susceptible a sufrir de incendios. Entonces esos serían como algunos ejemplos de alertas. Otra de las definiciones es el cambio climático, que es la variación en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un periodo prolongado. Entonces, como lo hemos visto, el cambio climático ya ha incrementado la temperatura de la Tierra, ha incidido de manera directa en que se presenten con mayor ocurrencia fenómenos que no se presentaban de esa manera, ha incidido en la intensidad con la que se presentan los eventos de precipitaciones o las temporadas de sequía pues han cambiado su temporalidad, ahora son más largas, más intensas, entre otros tipos de variaciones que podemos observar. Un desastre es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o no intencionales que al encontrar condiciones propicias causa daños o pérdidas humanas. Entonces, como les mencionaba, pues los desastres no son únicamente algo natural, no estamos solo expuestos a huracanes, inundaciones, terremotos, sino que pues puede haber eventos no intencionales que generen condiciones de desastre. Por ejemplo, los derrames de petróleo. Eso nos genera un desastre ambiental tremendo, pero pues no es algo que se haga de manera intencional. Está también pues el caso del desastre nuclear de Fukushima, que ocurrió gracias a un terremoto, pero pues que fue un desastre que ocurrió en algo que hizo el hombre, que es la planta nuclear. Y finalmente tenemos emergencia, que es la situación de alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad causada por un evento adverso. Emergencia es cuando ya ha ocurrido el desastre y quizás las capacidades de respuesta no están dando abasto suficiente, entonces es una alteración intensa y grave de las condiciones. Ahí es cuando se tiene el estado de emergencia y todos estamos en condición de emergencia, o sea, en estado de emergencia. Con esto daríamos por finalizado el módulo número 2 del ciclo número 1 del marco jurídico y normativo, recordándoles que la ley 1523 del 2012 pues, está disponible a consulta de cualquiera que desee profundizar en la información y el contenido de esta. Allí se podrán encontrar informaciones acerca de lo que implica declarar el estado de emergencia a nivel administrativo en un gobierno, cómo se llega otra vez al estado de vuelta a la normalidad y qué implica, además de otras disposiciones relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención.